Bueno, nosotros de Estados Unidos volvemos a nuestro país, a un tema que les interesa a todo el mundo de acuerdo a las encuestas. Según Paz Ciudadana, el primer semestre de este año los delitos de mayor connotación social disminuyeron en un 5,8%, mientras que los robos con violencia o intimidación aumentaron en 5 comunas del Gran Santiago. Queremos profundizar en este tema. Para ello nos acompaña Cristóbal Lira, ex subsecretario de Prevención del Delito. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por invitarme. Bueno, las cosas se están haciendo mejor debido a este porcentaje que baja en un 5,6%. ¿Lee bien las cifras? A ver, yo no estoy de acuerdo con emitir una opinión, ya sea favorable o desfavorable. Aquí la única forma de medir la delincuencia y los delitos es por la encuesta ENUSC, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que mide la victimización. Es decir, cuando uno le pregunta directamente a una familia si algún miembro de su familia fue víctima de un delito. Estas cifras que estamos hablando son los casos policiales, las denuncias policiales. Claro, Catalina Mertz decía de Paz Ciudadana que estos son datos duros, que más allá de percepciones, estos son los números que entrega la policía y por eso ella dice que son datos fidedignos. Son fidedignos, nadie en duda, ¿no es cierto?, que son denuncias de delitos. Hay gente que le ocurrió un delito, lo fue y lo denunció. Pero le recuerdo, Matilde, que aquí en Chile la cifra de denuncias llega solamente a un 40% de los delitos. Es decir, estamos trabajando no con el universo de los delitos, estamos trabajando con el 40%. Y ese 40% de los delitos hubo un 5% menos de denuncias. Ahora, siempre se ha trabajado con el 40%, porque la gente no denuncia. Salvo una vez al año, que es la verdadera medición. Yo le recuerdo que la medición del año 2015 en la ENUSC mostró una cifra de un crecimiento de un 12,3% en los delitos respecto al 2014 y mostró 423.000 delitos más. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es que mientras la cifra de la victimización, que es la verdadera encuesta sobre el 100%, porque ahí una encuesta de 25.000 hogares, con un bajísimo porcentaje de error, esa encuesta nos arroja que está creciendo un 12,3% los delitos en Chile. Ahora, cuando actuamos sobre una cosa de muy corto plazo, como son las denuncias, que son muy útiles para saber los cambios locales, especialmente en la comuna, en una región, son muy buenos para actuar en el corto plazo. Dirige las policías, dirige las acciones de corto plazo, las tácticas. Pero estamos hablando que es sobre el 40% de las denuncias. Claro, y a mí lo que me preocupa, sí, Matilde, es que cuando uno ve como el informe del Ministerio Público o la Fiscalía del año pasado, de que solamente un 0,8% de todos los delitos del país, que son del orden de 3 millones al año, un 0,8% tuvo una condena con privación de libertad. ¿Qué es lo que ocurre con las denuncias? La gente dice, ¿para qué voy a denunciar? Y yo les pido a cualquiera que vaya a una comisaría a hacer una denuncia y que le pregunte a la persona que está atendiendo ahí si cree que es aconsejable hacer la denuncia o no. Obviamente que le van a decir, mire, es muy poco probable que podamos detectar a quién cometió el delito. Entonces ya hay un desincentivo. Yo creo que es muy importante trabajar la denuncia, especialmente saber qué está ocurriendo, pero no tomarlas como índice. No tomarlas como el índice de los delitos. Los delitos, el único índice para saber si está subiendo o bajando los delitos, le repito, es la ENUSC, que nos mide la victimización, que es el parámetro internacionalmente aceptado, el único, y todas las policías en el mundo trabajan con las denuncias en el corto plazo para los movimientos tácticos de un mes a otro y en un territorio determinado, pequeño, y en ningún caso se toma una conclusión como para definir una política pública o algo de lo que está ocurriendo realmente en el país. Claro, no vamos a entrar a discutir cuál es la mejor forma porque la gente muchas veces por las percepciones tiene una percepción peor de lo que efectivamente sucede. Pero, ¿qué se hace con estas cifras? Porque si bien había disminuido de acuerdo a los datos de Paz Ciudadana un 5,6, había aumentado el robo con violencia en 5 comunas del Gran Santiago y había aumentado en 2 zonas particulares, en la región de Arica y Parinacota y en la región de Los Ríos. Eso es lo que más me llama la atención de esta encuesta. ¿Y a qué lo atribuiría usted?
Bueno, como yo le digo, esto no es lo que refleja el aumento de delitos en el año. Entonces aquí estamos viendo solamente lo que se refleja en estas denuncias que hubo en estos meses que llevamos del año 2016. Lo que justamente nos ayuda el tema de la denuncia es a meternos en cada una de estas comunas y estudiar el fenómeno, pero ahí ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver el detalle de la denuncia. ¿Qué tipo de robo con intimidación? ¿Estamos hablando de robo con intimidación al comercio? ¿Estamos hablando de robo con intimidación a las casas? ¿Estamos hablando de robo con intimidación y violencia en la calle? Para eso nos sirve, para trabajar efectivamente dónde patrullar, dónde estar con las policías, dónde actuar, qué hacer en el corto plazo, en el cortísimo plazo. Hay que revisar exactamente en Tarapacá, hay que revisar qué es lo que ocurre en los ríos, efectivamente, pero metiéndonos al detalle. Desgraciadamente, la medición de la victimización a nivel país solamente nos entrega un resumen a nivel país y a nivel regiones. Se perdió un poco toda la evaluación de las comunas porque se cambió el instrumento el año 2014 y perdimos por ahora la información de las comunas. Se supone que se está trabajando en ello para tenerla. Entonces, la única herramienta que tenemos es estudiar sobre el 40% de estas denuncias. Lo que hace Paz Ciudadana, con el que siempre se ha trabajado también. No con el que siempre se ha trabajado, Matilde. Se ha trabajado mucho con la ENUSC. Es un instrumento que llevamos muchos años, desde el año 2005. Es un instrumento que ha sido Chile reconocido internacionalmente como una medición de la delincuencia muy certera. Entonces, de acuerdo, una vez al año tenemos un diagnóstico muy claro, que fue el aumento de un 12,5% el año pasado con respecto al 2014. Ahora, hoy día la Tercera publica que la PDI hizo un catastro en la región metropolitana donde ha identificado a 152 bandas armadas, con especial incidencia en Peñalolén, Conchalí, La Pintana. Hay 23 comunas donde hay estas bandas que tienen armas, que manejan básicamente el narcotráfico, que utilizan a menores. Eso de acuerdo a el tiempo en que usted se desempeñó como subsecretario de Prevención del Delito, aumentó, cambió, hay otra forma de delincuencia, porque las bandas siempre han existido, pero en la tenencia de armas, el uso de menores y la expansión, porque son 23 comunas. Sin duda, Matilde. Aquí el tema, ¿en qué trabajamos? Porque los delitos son en ciertos lugares, con ciertas bandas o con ciertos delincuentes que cometen una gran proporción de los delitos y a ciertas víctimas. Está muy concentrado en pocos lugares, pocos delincuentes que son bandas, que son las que son más prolíficas en el tema de los delitos, y también las víctimas, también está concentrado. Entonces, cuando uno analiza esto, justamente por las denuncias, con el 40% ese, uno analiza esto, lo que hace es enfocar el trabajo policial, enfocar el trabajo investigativo. Y eso es lo que está haciendo la PDI. Con esas denuncias, si estamos hablando que el 20% de los delincuentes comete el 80% de los delitos, entonces vamos a esas bandas, a ese 20% que son bandas organizadas, hagamos un análisis de esos delitos de bandas, ¿no es cierto?, que tienen un comportamiento delictual similar en un delito con otro. Entonces uno puede identificar que es el mismo tipo de delincuente, finalmente llega a la conclusión que es una banda, persigamos esa banda, y eso es lo que está haciendo la PDI. Que es primera vez que lo hace, por eso que yo le preguntaba, no es primera vez. Lo que dice que en el Gran Santiago es la primera vez que hace este catastro tan general. La PDI sin duda que está concentrando mucha focalización de su trabajo tras las bandas en Santiago, en la región metropolitana, este año. Porque realmente, justamente, hubo una preocupación especial por lo que ocurrió con el resultado de los delitos del año anterior. Pero este trabajo se ha hecho siempre con la ayuda de las cifras y con la ayuda de lo que llamábamos nosotros el sistema táctico de análisis del delito, que era un análisis mensual de los delitos por comuna, por comisario. Lógicamente que se lograba focalizar el trabajo policial y de ahí nace el perseguir en ciertos lugares el delito a ciertas bandas y
preocuparse de ciertas víctimas. Ahora, Cristóbal, usted es subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera. En estos 3 años se ha seguido dedicando a revisar el tema y a estar monitoreándolo, digamos, continuamente. Mire, es un tema que me preocupa mucho. Me preocupa mucho y es por eso que yo le ofrecí al gobierno entrante, cuando yo dejé el gobierno, que dejé 12 libros de cada una de las cosas en que estaba trabajando el gobierno del presidente Piñera, tremendamente claro y explicado cuáles son esos programas. Le ofrecí hacer un programa justamente a 20, a 30 años, con el fin de que hiciéramos un programa, los dos gobiernos, el saliente con el entrante, para despolitizar este tema y que fuera una especie de acuerdo nacional y que no importara qué gobierno estaba, de qué color, de qué turno, y que trabajáramos, ¿no es cierto?, con una agenda de muy, muy largo plazo. ¿Y cómo califica el trabajo que se ha hecho en estos 3 años en que claramente no aceptaron esta propuesta suya? Bueno, no la aceptaron. Después entró el ministro Burgos, ¿no es cierto?, con quien yo viajé visitando policías en distintas partes del mundo, y por lo tanto también lo llamé para ofrecerle un trabajo muy de bajo perfil para ayudar, ¿no es cierto?, en aplicar esas cosas que aprendimos. Pero desgraciadamente ha habido aquí en este gobierno una prioridad más bien política. Ha habido una prioridad de 3 reformas que todos sabemos, la tributaria, educacional y laboral. ¿Qué le parece a la ley corta antidelincuencia? Sí, pero eso es reciente, del año 2016, pero estuvimos desde el 2014, 2015, con un foco totalmente en 3 reformas como si fuera lo único que había que hacer en Chile, y que esas 3 reformas le iban a dar a este gobierno una popularidad gigante, y dejamos de lado muchas cosas que estábamos haciendo en delincuencia. De partida mi equipo se desarmó completo. Bueno, claramente es entonces, lo que marcan las encuestas donde la delincuencia, el tema de la delincuencia es el tema de manejo pero evaluado del gobierno. Estamos ya terminando, Cristóbal. ¿Cómo se trabaja en las comunas? Porque, bueno, además usted ahora es candidato a concejal por la comuna de Lo Barnechea para estas próximas elecciones municipales, y, bueno, es una comuna donde se ha aplicado con cierto éxito hasta ahora varios sistemas en que no solamente se apoya lo que está haciendo las policías, sino que también el municipio y los vecinos. Bueno, justamente en la comuna de Lo Barnechea está trabajando parte del equipo de la subsecretaría que se liberó de la parte y se ha estado aplicando un poco el sistema táctico de análisis del delito, se ha estado aplicando una serie de medidas que yo básicamente me decidí a postular con la idea de reforzar el equipo de la municipalidad, apoyar al alcalde y preocuparnos de este tema, que yo estoy seguro que si lo aplicamos con mucha decisión en una comuna, lo vamos a poder replicar a otras comunas. Y esa es mi intención, ese es mi objetivo, es en una comuna, me tocó Lo Barnechea, dado que está mi equipo ahí, ingresar ahí, estudiar bien el tema de los delitos, seguir avanzando en lo que se ha avanzado en esa agenda, reforzar el equipo y hacer de ahí una especie de ejemplo, de ejercicio que pueda ser replicable a otras comunas. ¿Podría ser replicable, por ejemplo, en La Pintana? Puede ser replicable en todos lados. Si el delito... ¿No tiene que ver con recursos? No, tiene que ver con recursos, pero lógicamente que los recursos no solamente vienen de la parte municipal, también una parte bien importante, ¿no es cierto?, del gobierno central, del Estado, y esos recursos hay que invertirlos bien. Nosotros reforzamos mucho justamente los lugares más vulnerables. Por lo tanto, todos los gobiernos refuerzan aquellos lugares donde la persona no tiene más que defenderse que con las policías. Porque claro, en los sectores de más altos recursos están los guardias, las cámaras, está todo. Pero en los lugares populares vulnerables está solamente dependiendo de las policías y de lo que le puede apoyar el Estado. Entonces, es totalmente replicable y esa es la idea de esta nueva candidatura, le diría yo, por Lo Barnechea. Bueno, Cristóbal Lira, muchísimas gracias por estar con nosotros conversando de este tema, que es un tema que siempre le importa muchísimo a la ciudadanía, si lo reflejan las encuestas. Y claro, tenemos estas cifras contradictorias, pero claramente la preocupación está y los delitos también. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo le agradezco, Matilde, y mi interés en venir para acá es básicamente, nuevamente, para decir, escucha, pongamos
esto en la prioridad que corresponde en el país. Muchísimas gracias.